Se nos presenta este diagrama de fases de una aleación cobre-níquel, en el que en la parte inferior, en el eje de las X, encontramos las concentraciones de cada uno de los componentes. Aquí, en este punto de la izquierda, el 100% sería de níquel, que funde a una temperatura de 1500 grados centígrados. Según avanzamos por la línea de las X hacia la derecha, baja la concentración de níquel y va aumentando la concentración de cobre. En este punto, por ejemplo, tendríamos el 50% de cada punto de esta línea vertical sería de cobre y el 50% de níquel. Si seguimos avanzando hacia la derecha, llegamos al punto final del segmento en el que el 100% de la aleación sería de cobre. Bien, ¿qué se nos pide en este ejercicio? Se nos pide, en primer lugar, que respondamos a qué tipo de aleación corresponde desde el punto de vista de la solubilidad. Pues bien, este gráfico corresponde a una aleación totalmente soluble tanto en estado líquido como sólido. En el diagrama de fases aparecen dos líneas, la línea de líquidos, que es la línea superior, que delimita la zona hacia arriba, donde la aleación está en una sola fase, en la fase líquido. La línea de abajo, la línea de sólidos, delimita la zona, otra zona monofásica de la línea de sólidos hacia abajo. Toda la aleación está en estado sólido. Y luego, entre las dos líneas, pues la aleación está en una zona bifásica, en la que podemos encontrar fase líquida y fase sólida. Se nos pregunta también el número de fases, la composición y la cantidad relativa de cobre y níquel en tres puntos, el punto A, B y C. Bien, el punto A está en una zona monofásica, una zona líquida, solo hay líquido, y si el punto A trazamos una vertical hasta que corte con la línea de las composiciones, pues nos dará la composición tanto de níquel, que en este caso es el 36%, recordemos que el 100% está a la izquierda, y a medida que nos desplazamos hacia la derecha va bajando hasta llegar a ese 36%, y el resto, hasta el 100%, pues es de cobre. El punto C estará en otra zona monofásica en la que solo hay sólido. Y encontramos, al trazar una línea de ese punto hacia la línea de las composiciones, la de corta, en el punto donde el 45% es níquel y el resto es cobre. Y el punto B pues se encuentra en una zona bifásica en la que coexiste líquido y sólido. ¿Qué composición de níquel y cobre vamos a tener? Bueno, pues exactamente igual que antes, trazamos una vertical hasta que corte con la línea de las composiciones y el 70% de esa línea, de ese punto será de níquel y el resto será de cobre. Ahora bien, este punto está en una zona bifásica. ¿Qué cantidad de líquido y qué cantidad de sólido hay en el punto B? Pues para averiguarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una horizontal que pase por ese punto y que va a cortar en los puntos, en dos puntos, a la línea de líquidos y a la línea de sólidos. El punto de corte con la línea de líquidos, trazamos una vertical y obtenemos una composición, que vamos a llamar composición L, en la que si medimos el 30% será de níquel y el resto de cobre. Hacemos lo mismo con el punto de corte con la línea de sólidos. Bajamos y encontramos otro valor. Vamos a llamarla composición de sólido, en el que el 78% será de níquel, el resto de cobre. Ahora, para calcular qué fase de líquido y qué fase de sólido, qué tanto por ciento de líquido y sólido hay en el punto B, pues aplicamos lo que se conoce como el nombre de la regla de la palanca. Tomamos los valores anteriores y los representamos pues en una línea y vamos a tomar los valores del níquel. Para el cobre sería exactamente igual. La regla de la palanca también se llama de los segmentos inversos, en la que nos dice que las cantidades de cada fase, líquida o sólida, son inversamente proporcionales a los segmentos formados al interceptar la horizontal de cada temperatura por las líneas de líquidos y sólidos. ¿A qué corresponderá, qué tanto por ciento corresponderá a la fase líquida? Bueno, pues solo tenemos que dividir el segmento inverso, si estamos hablando de líquido, pues del sólido al punto en cuestión, ese segmento que será 78 menos 70, y lo restamos por el segmento entero. El número va a ser 0,167, que será el 16,7% corresponderá a la fase líquida, y el resto será la fase sólida. Para concluir, el problema nos pregunta qué rango de temperaturas solidifican los puntos, las concentraciones de los puntos A, B y C. Pues bien, solamente tenemos que ver los puntos donde corta la línea de líquidos y sólidos. En el A, 1310, 1217, en el B, 1450, 1300 y en el C,